y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Before the throne, there's people from every tribe and language and nation, every people group. Delante del trono hay gente de todas naciones, tribus, de cada grupo etnia. It's a wonderful thing that we are not all the same. Es algo maravilloso que todos no somos iguales. There are things in your culture that are expressions of God's glory that are not present in my culture. Hay cosas en su cultura que son expresiones de la gloria de Dios que no existen en mi cultura. There are things in your language that express aspects of God's character that cannot fully be expressed in English. Hay cosas en su idioma que expresan el carácter de Dios que no se puede expresar totalmente en mi idioma. And God has created each culture, each people group, each nation to be that expression of His glory. Y Dios ha creado cada pueblo, cada grupo como para ayudar a reflejar y expresar su gloria. And there is only one who is worthy. Y solamente hay uno quien es digno. In Revelations, there's only one who is worthy to open that scroll. En Apocalipsis solamente hay uno que es digno de abrir el rollo. And that is the Lamb. Y es el Cordero. And Revelation talks about every people group, every nation will be before the Lamb. En Apocalipsis habla de todo tribu, todo grupo va a estar delante del trono del Cordero. The nations, the people groups, are the inheritance of Jesus. Las naciones, las etnias son la herencia del Señor Jesucristo. He has purchased each one. Él ha comprado cada uno. He has paid the price for each one. Él pagó el precio por cada uno. And He is worthy to receive the full inheritance. Y Él es digno de recibir la herencia total. As Jesus walked the earth, in Matthew 24, He talked about that before the end comes, every ethnic group, every people group will have the opportunity to hear the message of salvation. Cuando Jesús caminaba en la tierra, dice en Mateo 24 que Él dijo que cada pueblo, cada grupo étnico tendrá la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. But as we look around the world today, there's more than 2 billion people who are still waiting for their first opportunity to hear. Pero cuando vemos el mundo hoy en día, vemos que hay más de 2,000 millones de personas que están esperando la primera oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. 2.2 billion who have never heard who Jesus is. 2.2 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. It's not that they just have heard and never received that gift of salvation. No es que escucharon y no recibieron la salvación. They have never had the first opportunity to hear. Nunca han tenido la oportunidad de escuchar de Jesús. For many, there are no believers near them who can even share that message. Para muchos ni hay creyentes cerca de ellos, iglesias cerca de ellos, que pueden compartir el Evangelio con ellos. For many of them, there's no Bibles, there's no Christian resources that they have access to. Para muchos de ellos no tienen Biblias en su idioma, no hay libros cristianos en su idioma. So how will those 2.2 billion hear the message? Entonces, ¿cómo van a escuchar el mensaje de esos 2.2 mil millones de personas? Paul in Romans chapter 10, Pablo en Romanos capítulo 10, verses 13 to 15, versículos 13 a 15. says, "Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. How then can they call on one they have not believed in him? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news." Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Paul recognized the dilemma of people who had not heard. El apóstol Pablo reconoció la situación de los que no habían escuchado. He said the solution to that is people must go. Y él dijo, la solución es que la gente tiene que ir. But for people to go, they must be sent. Pero para que vayan hay que enviarlos. It's not just an individual by themselves. No es solamente un individuo haciéndolo solo. It takes the church all working together to accomplish that. Se necesita la iglesia, todos trabajando juntos para lograr esto. Many of those who remain unreached are in areas where it's very difficult to go. Muchos de los que todavía no son alcanzados viven en áreas difíciles llegar. They're the hardest places, the darkest places spiritually. Son lugares difíciles, oscuros, hablando espiritualmente. It's the places with the most resistance. Son los lugares con mucha resistencia al Evangelio. Just as the Israelites, as they were getting ready to cross into the promised land, Como los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. they were entering into land where there were giants. Estaban entrando en un territorio donde había gigantes. It was a difficult country to take. Fue difícil tomar la tierra, Yet God gave them that land. pero Dios les dio esta tierra. Nevertheless, the land will receive his inheritance. El Cordero va a recibir su herencia. And God's Spirit will not rest until he receives the full Y el inheritance. Espíritu de Dios no va a descansar hasta que reciba esta herencia de los pueblos. And he will not let his people rest until he receives the full Y no va a inheritance. dejar a su pueblo descansar hasta que recibe la herencia. 16 years ago, the Hopeful Network of Churches sensed God's call to focus on unreached peoples. Hace 16 años, la red Hopewell sintió el llamado de Dios a alcanzar a los tailandeses. Out of that prayer time of prayer and fasting, God brought focus to the Isan people of Thailand. Durante un tiempo de oración y ayuno, Dios nos ayudó a enfocarnos en el pueblo Isan en Tailandia. And so for the last 16 years, we've been sending workers to Thailand. Entonces, durante los últimos 16 años hemos estado enviando obreros en Tailandia.